Se volvió ya costumbre, como una voz de orden, que todas las corrientes, sea de izquierda o de derecha, llámense Padre de Rú o Alarcón del FECODE o ese autoelegido Comité del Paro o los socialistas o la tercera vía, de que el concepto de izquierda y derecha ya son superados y que se debe ver la realidad con nuevos filtros. Eso suena muy inocente, pero vemos que siempre sale ganando las corrientes más radicales de la izquierda y es hacia la izquierda que es favorecida esa concepción. Notable es que personas que parecen ser de derecha, como el doctor Uribe, dicen la misma cosa, que vamos a superar el concepto de izquierda y de derecha. Vamos a descubrir aquí cuál es la trampita de todo eso, porque hasta los promotores del nuevo orden mundial también hablan de que hay que superar la izquierda y la derecha, pero nos llevan al comunismo global. Mi nombre es Luis Fernando Escobar. Bienvenidos a este canal de opinión católica del Centro Cultural Cruzada. Un saludo cordial a todos los amigos del Centro Cultural Cruzada. Los invito a que se suscriban nuevamente a este canal de pensamiento católico. Ustedes vean que vivimos una época de gran confusión en que nos están queriendo llevar para donde no queremos ir siendo llevados precisamente por una manipulación. Y si usted quiere ver la verdad objetiva, aunque ella duela, creo que este es su canal, el que le va a dar a usted los elementos objetivos para saber a dónde vamos y a dónde no queremos ser llevados para que no seamos llevados para allá. Si usted es una persona de derecha y usted es una persona católica, este canal le interesa a usted. Suscríbase y clique la campanita. Conocemos... vamos a comenzar a ver el método que usa la Comisión de la Verdad del padre Gustavo de Rú. Gustavo de Rú es el padre jesuita que se mete en política y que es un funcionario del Estado a pesar de que eso le prohíbe su condición sacerdotal. Él dice tener un método imparcial. Él se califica como una persona que no es ni de izquierda ni de derecha. Y así es la Comisión de la Verdad, así es como van sucediendo las cosas en una aparente neutralidad entre un lado y otro para buscar lo que él considera la verdad. Pero entonces vamos a ver qué verdad es esa. En el fondo vemos que el padre de Rú es en realidad un comunista camuflado que ya ha tomado partido por la izquierda. Y eso, mire usted cómo él favorece muchas veces en nombre de una falsa idoneidad la narración de las personas de izquierda o falsas víctimas. No pasan por allá ni Rosa Blanca ni las verdaderas víctimas del terrorismo de una manera clara, ¿no? En la anterior confrontación hace poco con relación a las víctimas voy a mostrar aquí una noticia. Él dejó, digamos, un debate neutral, en fin, sobre Cristian Acosta Argot de las FARC, y claro, habían víctimas ahí que sí le preguntaban sobre si ellos querían pedir perdón por todo el pasado de terrorismo, de sangre y de crímenes que tuvieron a lo largo de 50 años. Pues bien, la respuesta de las FARC fue que ellos no iban a pedir perdón, que eso no era el tema ahorita a ser tratado, etcétera, etcétera. ¿Usted cree que eso le importó al padre de Rú? Entonces significa que es una comisión de la inverdad, ¿cierto? Ellos quieren que sea la izquierda que prevalezca y a la larga, pues nosotros vemos que digamos, quien está necesitando ceder es la derecha, es la Colombia de bien, es la institucionalidad. Entonces aquí hay una afirmación discreta que reitera que la verdad de cada facción debe ceder de un lado y de otro para buscar una verdad nueva. Y eso suena a una dialéctica hegeliana. Por supuesto que en esta sociedad humana, de lado y lado se pueden cometer errores, pero en función de los errores que haya podido cometer
la derecha o el ejército o la institucionalidad o el gobierno, se quiere llegar a un término medio en los principios innegociables. Entonces, ¿qué es esa dialéctica hegeliana que quiere llegar siempre a un término medio, a una síntesis? Es una posición relativista. Y es exactamente lo que yo quisiera aquí explicar. La verdad, la Iglesia Católica, la verdadera cultura y civilización cristiana reposa en principios innegociables, en principios eternos. Ella hace parte y es amiga del justnaturalismo y sus leyes son siempre en función de la ley natural y de la ley de Dios. Ahora que se volvió de moda el laicismo, separación de iglesia de Estado, se volvió de moda el justpositivismo. Y con eso se supone que es una ley del hombre. Y como es una ley del hombre, no está atada a principios eternos, por lo tanto ya puede mudar. Es ese caldo de cultivo típico, apropiado para llegar a nuevas verdades que son una mezcla entre el bien y el mal, entre la verdad y el error. Entonces, ustedes vean que colocar al ejército con los terroristas criminales en igualdad de condiciones para que los dos pidan perdón, da la impresión de que entonces se tiene que llegar a un término, convergencia entre un lado y el otro. Entonces, en ese sentido, puede ser una paz utópica, porque en ella termina siendo que en una síntesis del bien y el mal, de la verdad y el error, se va consolidando el error cada vez más, porque el error siempre va a pedir una exigencia nueva y se va a querer llegar en un proceso evolutivo a una síntesis nueva, tesis, síntesis, antítesis, síntesis, de tal manera que es el bien, es la verdad, la grande afectada. Entonces, ellos quieren una reconciliación de los dos bandos, pero esa es una paz que es falsa. La verdadera paz es la paz de Dios nuestro Señor, el príncipe de la paz, ¿cierto? El reino de Cristo, basada en principios eternos. Usted imagínese lo siguiente, que un ladrón lo coja a usted en la calle, le apunte con arma, entonces intimidación, pánico, que es exactamente lo que la revolución anticristiana siempre usa, deme su billetera. Imaginémonos que en algún momento llega un tercero, no, pero dialoguen por favor, vea yo no sé qué, entonces resulta ser que negocian que lo que hay en la billetera se parte por mitades, la mitad a usted que es el propietario legítimo y la mitad para el ladrón. Y usted se va a ir con la idea de que ganó y que fue una victoria para usted, pero en el fondo fue el ladrón que se ganó la mitad, usted ya quedó con la mitad nada más. ¿Qué pasa si otro ladrón lo vuelve a coger y se vuelve a hacer el fenómeno del diálogo hegeliano, dialéctico? Usted va a quedar con una cuarta parte, porque va a quedar también con la síntesis. Es exactamente lo que está pasando con todas las columnas que sustentaron nuestra cultura y nuestra civilización cristiana. Nosotros las estamos vendiendo por baratijas en aras de una paz falsa. Y es lo que está sucediendo ahora, desde que se acentuó todo el dogma liberal, ese diálogo irenista, en las que conforme a la dialéctica de Hegel debemos buscar siempre un entendimiento entre las partes. Y aún así, sobre todo en materia de principios eternos, eso es imposible, usted ya cedió. Y eso es lo que pasó, por ejemplo, con el progresismo católico. Él aceptó ese nuevo método y ahora ya los progresistas que están infiltrados dentro de la iglesia, con todo el respeto posible, ellos ya no son católicos, porque ellos ya de tal manera avanzaron. Yo me acuerdo un sacerdote que me decía en Bogotá que le fue a pedir la comunión y entonces no, que tenía que ser con una mujer que él no la daba a pesar de que era sacerdote. Y le dije, padre, con todo respeto, yo quisiera que usted me diera la comunión. Pero, bueno, hijo, entonces tú eres también de los fariseos. Yo casi le digo, padre, entonces usted es de los saduceos, ¿cierto? Pero no quería pelear. En todo caso, él me afirmó, mira, hijo, la iglesia mudó. Ya los principios eternos en que fue fundada ya son otros. Los 10 mandamientos pasaron de moda y el evangelio debe ser reformulado, interpretado en los nuevos conceptos de feminismo, de comunismo,
de liberalismo y de aceptación del mundo, de manera tal a que hoy en día el Evangelio debe ser releído nuevamente. Ahora, ellos ya renunciaron al depósito de la fe y han superado las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Destaco aquí que es por lo mismo que la izquierda tanto odia a la Policía Nacional y a nuestras Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas, ellas son un concepto de afirmación de bien, de afirmación de moral, de afirmación de valores como el honor, etcétera, etcétera. Yo creo que vale la pena que leamos acá una parte enseñada por el doctor Plinio en el libro Revolución y Contrarrevolución, en la página 79, capítulo 12. Dice así: el carácter pacifista de la revolución, el carácter pacifista y antimilitarista de la revolución. Lo expuesto en el capítulo anterior nos hace comprender fácilmente el carácter pacifista y por lo tanto antimilitarista de la revolución. ¿Por qué la revolución? Ustedes ven que los revolucionarios, los liberales, no gustan de la policía. Ustedes ven, por ejemplo, a este Bolívar diciendo: maldita policía, los odio. ¿Cómo la policía, que es la representación de nuestro honor y la dignidad de nuestra patria? Pero ¿por qué odian tanto a la policía? Vamos a ver por qué. La ciencia, primer punto, la ciencia abolirá las guerras y las Fuerzas Armadas y la policía. En el paraíso técnico de la revolución, la paz tiene que ser perpetua, pues la ciencia demuestra que la guerra es un mal. Y la técnica consigue evitar todas las causas de las guerras, según esa utopía. De ahí una incompatibilidad fundamental entre la revolución y las Fuerzas Armadas, las cuales deberán ser enteramente abolidas. En la República Universal, léase Nuevo Orden Mundial, habrá una sola policía, mientras los progresos de la ciencia y de la técnica no acaben de eliminar el crimen. Se dice aquello que del ADN nuestro existe una neurona, una parte que configura la parte de las realidades místicas y espirituales, y que eso debe ser abolido para que el hombre quede superado en todos sus mitos de espiritualidad que en el fondo lo atan y lo esclavizan según este concepto Nuevo Orden Mundial. Vamos a ver el segundo punto: incompatibilidad doctrinaria entre la guerra y el uniforme. El uniforme, por su simple presencia, afirma implícitamente algunas verdades, un tanto genéricas sin duda, pero de índole ciertamente contrarrevolucionarias. La existencia de valores que importan más que la vida y por los cuales se debe morir, lo que es contrario a la mentalidad socialista, toda hecha de horror al riesgo y al dolor, de adoración de la seguridad y de supremo apego de la vida eterna. Entonces ya no habrían valores, no habrían principios eternos que valgan más que nuestra propia vida. Como católicos, todo nuestro ideal debe ser siempre, si es necesario, defender la fe católica hasta el punto de dar nuestra vida. Así nos enseña la doctrina católica, de que nosotros debemos dar la vida, pero nunca decir que no somos católicos, siempre debemos confesar nuestra fe. Bueno, otro punto por el cual ellos, digamos, odian las Fuerzas Armadas es la existencia de una moral, pues la condición militar está totalmente fundada sobre ideas de honor, de fuerza puesta al servicio del bien y dirigida contra el mal. Ellos odian eso. Lo odian, ¿por qué? Porque ellos no quieren afirmar que hay bien y mal. Ellos quieren una mezcla pantanosa entre el bien y el mal, entre verdad y error. No existe verdad. La verdad sería para ellos un proceso evolutivo, de tal manera que es una verdad que existe en el momento de acuerdo a las circunstancias. Eso es la negación de los principios eternos. Vamos a ver que esto es muy importante para entender la revolución, entender el paro, entender el odio a la policía. Tercer punto: el temperamento de la revolución es contrario a la vida militar. Por fin, entre la revolución y el espíritu militar existe una antipatía temperamental.
La revolución, mientras no tiene todas las riendas en la mano, es locuaz, enredadora, declamatoria. Resolver las cosas directas, drástica y secamente, more militare, desagrada lo que podríamos llamar el actual temperamento de la revolución. Actual, recalcamos, para aludir a esta en una etapa en que se encuentra entre nosotros. Pues nada más despótico y cruel que la revolución cuando es omnipotente. Rusia da de eso un elocuente ejemplo. Aquí era de la Rusia en la época de la Unión Soviética, pero también hoy. Pero aún así las divergencias subsisten, puesto que el espíritu militar es algo diferente al espíritu del verdugo. No hay nada mejor que ver nuestras fuerzas militares como ayudan a los indios, a los campesinos, pero es la izquierda que quiere mostrar y crear odio entre unos y otros, pero nada de más falso, porque nuestras fuerzas militares son nuestra protección, no son nuestros adversarios. Concluyo aquí. Analizada así, bueno, esto ya es para pasar a otro capítulo. Aquí entonces queda claro que la revolución odia la afirmación de bien y de mal. Hay hasta una música de rock and roll que dice Imagine, ¿no? Imagínense un mundo sin cielo ni infierno, sin bien ni mal. Para ellos ese es el punto de la revolución. No podemos afirmar que existe verdad, ni que existe bien, ni que existe error. No, todo, vamos a hacer una mezcla para vivir una utópica paz. Muchas gracias por su audiencia. No permitamos que nos enreden con conceptos relativistas. Mantengamos el perfil correcto de un militante católico y aceptemos el bien y la verdad. Rechacemos de plano el mal y el error. Y así nunca nos van a llevar hacia la izquierda como quisieron con el Acuerdo de La Habana y como lo están pretendiendo ahora con el paro nacional. No busquemos falsas paz relativistas, porque eso nos va a acercar a una guerra cada vez peor. Busquemos al príncipe de la paz, que es nuestro Señor Jesucristo. Y usted suscríbase y también clique la campanita. Si le gustó este video, dele un me gusta. Muchas gracias.